para que sepan un poquito lo que yo hago, yo soy biólogo de formación, soy penquista, llevo en Valdivia ya 14 años, y me dedico principalmente a las ciencias ecológicas. Yo hago ecología de bosques, ecología de plantas, y dentro de eso tengo algunas líneas de investigación que tienen que ver con entender un poco cuáles son los mecanismos fisiológicos, funcionales, ecológicos, que explican lo que vemos en la naturaleza, ¿ya? En el fondo a eso me dedico, tratar de entender los patrones que vemos en la naturaleza. Pero hoy día, siempre dentro de ese mismo contexto, una de las cosas que yo estudio es el efecto del cambio climático sobre los ecosistemas naturales. Y hoy día en particular vamos a trabajar con un experimento que no tiene que ver con plantas, que no es específicamente lo que yo hago, pero la ciencia es la misma siempre, ¿ya? Independiente del sujeto de estudio que elijamos, finalmente la forma de hacer ciencia siempre es la misma. Y vamos a tratar de entender un poco cómo funciona el cambio climático, que fue la sesión que yo les dejé grabado y espero que hayan visto. Entonces vamos a experimentalmente a manipular alguna variable, que es la variable de temperatura, y ver su efecto sobre algún sistema natural. Podrían ser plantas, podrían ser animales, en este caso es glaciares, ¿ya? Y antes de partir, quería preguntarles que vieron la sesión que dejé grabada y si es que tienen alguna consulta, si todo quedó claro, tienen alguna duda respecto a lo que vieron, los escucho, en el fondo, para aprovechar antes de comenzar de responder cualquier consulta que haya aparecido en el camino. Hola, con Claudia por acá. Dale, Claudia, gracias. Sí. Dale, Claudia. En realidad yo tengo una consulta. Todo lo que se expuso me quedó súper claro, pero me queda la duda si los herbicidas podrían afectar directa o indirectamente en la generación de CO2. El herbicida, propiamente tal, ¿tú te refieres a su acción sobre las plantas o el herbicida Claro. como gas cuando lo aplica? No, el herbicida, su acción sobre las plantas. Sí, mira, no me he puesto a pensar en eso, pero sí, desde el momento que aplicamos herbicida, lo que estamos haciendo es matar la planta, la maleza, ¿cierto? Y entre medio se van otras plantas también. Y por lo tanto, si eliminamos plantas, lo que estamos eliminando es la capacidad de almacenar CO2. Todas las plantas, a través de la fotosíntesis, toman el CO2 de la atmósfera, lo incorporan, ¿cierto? A la biomasa como carbohidrato, ya sea como celulosa o como azúcar para su almacenamiento, como fuente energética. Y por lo tanto, si aplicamos herbicida, lo que estamos haciendo es, en el sistema que lo aplicamos, reducir la capacidad de hacer fotosíntesis de esas plantas, porque se mueren, ¿sí? Y por lo tanto, estamos dejando de capturar CO2. Sí, tienes razón, efectivamente, eso ocurriría, por el solo hecho de que estamos eliminando las plantas. Ok, gracias. Profe, una consulta. Jorge por acá. Hola, Jorge. Hola. Por ejemplo, acá en la región se está haciendo como esa reforestación donde se colocan otras especies que no son de acá, de árboles, como el pino o cosas así. ¿Eso afecta igual o no? O sea, me refiero a que si uno cambia esa variante de un árbol a otro tipo de árbol, ¿eso puede variar un poco? ¿Aló? Sí, te escucho. Sí. Porque, por ejemplo, pienso en esto de que, por ejemplo, si tenemos una especie nativa de acá de la región y se elimina esa especie nativa y se vuelve a colocar otra especie que no es de la región, ¿eso no afecta? ¿O? Sí, tiene un efecto en varias dimensiones. En general,
las especies que tenemos en Patagonia son especies arbóreas de crecimiento lento. Y además de vida larga, viven muchos años. Entonces, cuando hablamos de reducir las emisiones de CO2 de la atmósfera, lo que necesitamos hacer nosotros es tomar ese CO2, capturarlo en la biomasa de la planta, pero además almacenarlo por mucho tiempo, porque tenemos que sacarlo de circulación de la atmósfera, ¿cierto? Y para eso es muy importante las especies de vida larga. No sacamos nada con capturar CO2 y después quemar el árbol en la leña, en la estufa, ¿cierto? El CO2 vuelve a la atmósfera. Lo que necesitamos es retener ese CO2 en la biomasa por mucho tiempo. Y las especies de vida larga hacen eso, ¿ya? Entonces, si tú reemplazas, pensemos en la lenga por coníferas, que es lo típico, pino, Sí. esos árboles en general no son especies de vida larga, y si lo son, las van a cortar antes, porque habitualmente se plantan como un sistema de producción, ¿cierto? Entonces tienes esos árboles 10, 15 años capturando CO2, lo cortas y lo transformas en algo. La duración de ese algo nunca va a ser 300 años, 500 años o 1000 años, ¿cierto? Por lo tanto, en corto tiempo vas a devolver ese CO2 a la atmósfera. Hay varios estudios que demuestran esto. Por ejemplo, en Sudáfrica el modelo forestal es muy parecido al nuestro, y ellos han calculado que solamente el 17% de la biomasa que se cosecha en la producción forestal es biomasa que se mantiene en largo plazo capturado el CO2. 17%. Eso quiere decir que el 83% rápidamente vuelve a la atmósfera. ¿Se fija? Y en Chile la mesa científica para la COP25 calcula que los productos que se producen del negocio forestal en Chile devuelven el CO2 a la atmósfera en un plazo de unos 4 años aproximadamente. Si tú piensas la pulpa, por ejemplo, los eucaliptos, habitualmente se va casi todo eso a pulpa, de inmediato el 60% del CO2 vuelve a la atmósfera en el proceso de elaboración de pulpa. Entonces, hay una diferencia enorme entre la capacidad de captura de los sistemas naturales y los sistemas productivos. El solo hecho de que sea un sistema productivo lo hace tremendamente ineficiente. Ahora, si a eso le agregamos que las características particulares de cada especie, puede ser aún más ineficiente. Yo tengo una duda como conexión con la pregunta anterior sobre la retención. ¿Ya? Cuando los árboles retienen el dióxido de carbono, ¿qué pasa con él adentro del árbol? ¿Se mantiene infinitamente hasta que se corta? ¿Sigue almacenando y reteniendo? ¿O para dónde se va el dióxido de carbono? Sí, súper interesante tu pregunta. Pasan varias cosas. Lo que pasa es que habitualmente miramos al árbol como un individuo, como una unidad sola. Pero ese árbol está en un contexto. Entonces la retención de CO2 no la hace solo el árbol, la hace el sistema completo. Y me explico. Por ejemplo, tenemos un árbol que para crecer captura CO2. Ese CO2 no es que el árbol lo almacena en su interior como gas, sino que ese CO2 se transforma en carbohidratos, se transforma en azúcares, se transforma en celulosa, ¿cierto? Y esa celulosa pasa a constituir la estructura física del árbol, ¿sí? La fibra, la madera. La madera de un árbol es CO2 que capturó de la atmósfera y lo transformó en madera a través de la fotosíntesis. Por lo tanto, esa madera es la que retiene el CO2. Ahora, pensemos en un árbol que vive 400, 500 años. Mientras el árbol está saludable y va creciendo, retiene el CO2 en la madera. Pero a medida que crece, van cayendo ramas, van cayendo hojas, el árbol recambia las hojas, el árbol también respira, en esa respiración también libera CO2, ¿ya? Vuelve CO2 a la atmósfera. Pero esa liberación es muy menor respecto a todo lo que captura. Por lo tanto, entre la suma y resta, siempre lo que captura va a ser mayor, ¿ya? Ok. Entonces, a medida que el árbol va creciendo, va botando ramas, va botando hojas, y finalmente el árbol se va a morir y va a caer al suelo. Bueno,
toda esa biomasa en los bosques, o gran parte, no toda, pero gran parte de esa biomasa, queda retenida en el bosque, principalmente en el suelo. El suelo es el principal reservorio de carbono en los bosques. Los árboles capturan y retienen por mucho tiempo, pero una vez que ese árbol muere, gran parte de ese CO2, de ese carbono, por lo tanto, no solo hay que pensar en la vida del árbol, si el árbol vive 500 años, sino hay que pensar cuánto tiempo el bosque está en ese lugar. Se va sumando, sumando generación tras generación. Por eso es muy importante el bosque como ecosistema. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un bosque 200 años capturando CO2 y almacenamos parte de ese CO2 en el suelo y después hacemos un manejo, una tala, vamos a abrir el bosque. Seguramente con la maquinaria vamos a romper el suelo y el CO2 que está en el suelo va a volver a la atmósfera porque al abrir el suelo actúan los microorganismos, cambiamos la temperatura, cambiamos cómo ingresa el agua al suelo, y eso hace que se activen los microorganismos y utilicen esa materia orgánica, y al respirar los microorganismos, transforma ese CO2 que está físicamente capturado en el suelo en CO2 gaseoso y vuelve a la atmósfera. Por lo tanto, no solo hay que mirar el árbol como capturador y retenedor de CO2, sino que todo el sistema bosque como una unidad, porque es eso lo que hace que retengamos el CO2 en el largo plazo, tanto en los árboles como en el suelo. Gracias. ¿Sí? Milton, hay una, en relación a la pregunta y a la respuesta que da Milton, a la pregunta de Fernanda, no sé si lo vieron, pero aprovechar estos tiempos virtuales que hablamos, hay un documental en Netflix, se llama Besa el suelo, y justamente aborda un poco lo que Milton explica, cómo el suelo tiene esa capacidad de retener dióxido de carbono, y la importancia de mantenerlo cubierto con plantas y no dejar el suelo descubierto. A grueso modo, son varias celebridades que van narrando y van contando el documental. Bien bonito, está ahí para los que tienen Netflix, creo yo que suma a la conversación, y quizás también es interesante que lo puedan ver, recomendárselo a los. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo que les haya quedado ahí, alguna inquietud? Una consulta, no una consulta. Entonces, el tema de las biocomposteras, de las lombricomposteras, son igual como un aporte para el suelo. Ayudan igual a la liberación o a la mantención del CO2 en la tierra, ¿o no? Así es, pero justamente, en el fondo la compostera lo que hace es, de alguna manera, descomponer la materia orgánica, las cáscaras de papa, todo eso, lo descompone y lo transforma en suelo, en el equivalente a lo que pasa dentro del bosque. Y eso seguramente tú lo vas a usar después en tu huerta, por ejemplo, ¿sí? No hay duda que una parte de eso va a volver a la atmósfera porque siempre hay acción del microorganismo. Pero ya lo transformaste o ya lo pusiste en tu huerta como compost. Por lo tanto, una buena parte de eso va a quedar, se va a transformar en parte del suelo, y otra parte también, los nutrientes, no tanto el CO2, ¿sí? Van a ingresar a las plantas. Pero principalmente el CO2, que es lo que tú me preguntabas, va a pasar a ser parte del suelo. Si uno va mirando una huerta, por así decirlo, en el tiempo, tuviera una huerta antigua, no sé, de 100 años, ese suelo cada vez va a ir siendo más profundo, ¿sí? El suelo orgánico va a ser más profundo. Y la parte mineral, la roca, va a quedar cada vez más abajo, ¿sí? Y eso es porque tú estás acumulando CO2 en ese suelo. Milton, Lucía Espinosa tiene una pregunta. Lucía, si puedes habilitar tu audio, si no la dejas en el chat y se la hacemos a Milton. Sí, el audio. Quiero hacer una consulta. Entonces, entre la retención de CO2 que genera la planta, ¿es proporcional a la liberación, no es proporcional a la liberación de oxígeno que realiza? No, es que son dos cosas distintas. Claro. Pero perdón, termina la pregunta porque te interrumpí. Claro, porque uno, bueno,
yo trabajo con niños más pequeños, siempre está esto de que las plantitas son las que nos entregan el oxígeno, ¿cierto? Por el CO2 Ujú. que reciben de la atmósfera, pero por lo que te he escuchado explicar, hay una retención súper importante que la planta del árbol mantiene de ese CO2 y claro, uno podría hacer, yo te lo comento de forma personal, claro, era como lo que absorbe era proporcional al cambio que hacía hacia el oxígeno. Me doy cuenta que no es así. No, no necesariamente, no. Mm, a ver, lo que pasa es que el mecanismo fisiológico por el cual ocurre esto converge en la fotosíntesis. En la fotosíntesis entra CO2 y sale oxígeno. Ok. Pero en términos de volumen, cuando llevamos esto a biomasa, la planta también respira. Y la planta entonces al respirar igual que nosotros, al gastar energía, respira, también elimina CO2. O sea, aparte de lo que capturó, también lo elimina por respiración. Pero hay muchos procesos de la planta que requieren oxígeno al respirar, ¿cierto? Igual que nosotros, usamos el oxígeno y botamos CO2. La planta también hace eso. Entonces, al final del día, no es solo la fotosíntesis la que se debe contar como proceso que captura CO2 y libera oxígeno, sino que también está la respiración y otros procesos metabólicos que también liberan CO2 y usan oxígeno. Entonces, en ese balance general de la planta, finalmente termina siendo no proporcional la captura de CO2 y producción de oxígeno. ¿Sí? Además que el oxígeno, como tú lo decías, se va liberando, va saliendo, mientras que el CO2 se va reteniendo. ¿Sí? Por lo tanto, a lo largo de la vida del árbol, esas proporciones terminan siendo diferentes. A lo mejor lo enredé más, ¿o no? Milton, Fernanda quiere clarificar y le gustaría que puedas entregar quizá una definición acerca de qué es biomasa. Biomasa es toda la masa de organismos vivos. Tu brazo, córtalo, ponlo arriba de una mesa y eso es biomasa. En el caso de los árboles, la biomasa son las hojas, son las ramas, es el tronco, las raíces. Hablamos de biomasa, de aquella masa que tiene un origen orgánico, tiene un origen en un organismo vivo. Eso en general es biomasa. Entonces, cuando hablamos de la biomasa forestal, estamos hablando de toda la masa producida por los árboles en este caso. El suelo, la roca, ya no es biomasa porque no tiene un origen en un organismo vivo, ¿sí? Sino que es algo inerte. Entonces, y sigue siendo biomasa. Por ejemplo, si tú tienes... Perdón. Sí, perdón, dale. Sigue siendo biomasa cuando ya no es parte del organismo vivo. Por ejemplo, la rama se cayó y no está viva. O mi brazo, quedamos hablando acá del brazo, mi brazo se cortó y no sigue vivo, pero es de origen vivo. Es biomasa. Sí, es biomasa. Es biomasa. De hecho, cuando técnicamente, por ejemplo, cuando tú hablas de las calderas que funcionan a leña, hablas de calderas que usan biomasa. La biomasa como combustible, en general hablamos de leña. ¿Te fijas? Profe, ¿yo puedo hacer la última pregunta? La última pregunta. No voy a preguntar nada más. Dale. Perdón, solamente quiero hacer una intervención. Lo que pasa es que, Milton, ¿te acuerdas que habíamos hablado de que si poníamos la lámpara por mientras calentar la... Sí, dale. Sí, hagamos eso antes de que Jorge pregunte. Ahí, Carlos, muestra tu sistema. Vamos a entonces poner por mientras a calentar la caja plástica con su lámpara, por favor, para que tengamos ese ambiente ya un poquito más cálido que el exterior. Mi sistema es un poco más precario, Claro. No alcancé a agarrar kit yo, chiquillos, chiquillas, así que bueno, yo después haré mis descargos, pero mostrarles que podemos hacer el experimento con cositas que tenemos en la casa igual.
Aquí yo voy a prender mi sol, mi lámpara. Claro. En este caso, Carlos va a generar su cambio climático con una vela, porque no tenía una lámpara con una ampolleta. Entonces, en el caso de ustedes, le pueden al espacio que tienen su caja dada vuelta contra la mesa y le ponen la lámpara para que se empiece por mientras, por favor, a calentar su ambiente. Ahí está Carlos haciéndolo. Ya, dale Jorge, ahora puedes hacer tu pregunta. Era que para que vayan por mientras Jorge pregunta, puede cada uno ir, por favor, armando eso para que... Sí, no, mi pregunta es súper sencilla. Por ejemplo, me resulta preocupante que si en el fondo nos afecta esto, que vayamos eliminando las especies nativas de árboles de, por ejemplo, acá de la región, que yo no sé si hay alguna ley que proteja esto o hay algo que diga que en el fondo no se puede hacer este cambio o no se puedan incorporar estas especies nuevas en reemplazo de las otras, no sé. Esa era mi pregunta, solo eso. No existe ninguna ley que impida ese reemplazo. En general, todos estos procesos de reemplazo y de deforestación y reforestación los maneja CONAF, ellos los autorizan. Pero hoy día, en el fondo, el mercado manda y el bien común, porque finalmente lo que obtenemos de estos bosques son servicios ecosistémicos, ¿cierto? Son bienes y servicios que los sistemas nos proveen a nosotros como humanidad. Producción de oxígeno, captura de CO2, regulación del ciclo hídrico, todo eso son servicios ecosistémicos. Los estamos perdiendo porque finalmente el mercado es el que decide. Hoy día se está terminando de formular la Ley Nacional de Cambio Climático, que es una ley marco. Entonces recién estamos como partiendo en considerar los sistemas naturales como parte del bienestar de las personas, ¿sí? Como un proveedor de bienestar. Y queda un montón de camino, estamos súper atrasados. Y ojo que estamos súper atrasados, pero probablemente dentro del planeta vamos bastante bien, digamos, en términos de tiempo. Hay países que no andan ni cerca de cómo andamos nosotros. La COP ayudó mucho en eso, pero es un proceso que está recién partiendo y se requiere mucha participación ciudadana. Porque, y aquí les paso el dato, por ejemplo, acá en Valdivia, ya estamos armando la estrategia regional de cambio climático, antes de que salga la ley. Y a ustedes les va a tocar como región, no sé si ya están en eso. Y ahí es muy importante que ustedes participen, porque finalmente nosotros como ciudadanos decidimos cómo queremos enfrentar el cambio climático. Y una forma de enfrentarlo es justamente tomando este tipo de decisiones sobre el territorio. No queremos que avancen las forestales, por ejemplo, acá en la región ya lo planteamos así. Queremos promover la reforestación con bosque nativo y frenar el avance del negocio forestal, porque preferimos nosotros promover el turismo, y sabemos que el negocio forestal va contra el turismo en términos de paisaje, y el negocio forestal genera problemas con el agua, por lo tanto, nosotros preferimos manejo integrado de cuenca, preferimos fomentar el turismo, preferimos los fomentos que vayan dirigidos a aumentar la cantidad de áreas protegidas privadas, por ejemplo, como una forma de mantener los bosques que ya existen, etc. Y esa decisión la pueden tomar ustedes como región. Y ojalá que en el país completo esto se haga rápido. Y me gustaría hacer un pequeño alcance antes de dar el pase a Pauli, que tiene una consulta también. No es necesario inventar la rueda en este espacio ni en ningún otro, creo yo. Hay un país muy, muy pequeño, no sé si han oído hablar de él, es Bután, y está en la cordillera de los Himalayas, y ellos tienen más de la mitad de la superficie del país protegida por leyes del Estado, no se puede talar, creo que el único país del mundo que emite emisiones de carbono de manera negativa, dada la gran cantidad de áreas verdes que tienen. Es un modelo, un paradigma completamente distinto al que podemos haber crecido escuchando acá. Les voy a dejar el link acá en el chat de la charla del ministro de Economía que hacen en una charla TED hace un par de años atrás, y que cuenta el modelo de cómo ellos han avanzado, también con participación ciudadana, como menciona Milton, para proteger
su territorio, que es pequeñito. A ellos se les están derritiendo los glaciares de manera sumamente rápida, y ellos han tomado algunas ya acciones sumamente concretas en ese sentido. Es voluntad, es participación, como dice Milton. Les voy a dejar el link aquí de la charla en el chat por si les interesa. Paulina, usted tenía una pregunta. Sí, hola, buenos días a todos. Y una pregunta, Milton, resulta que este año, si bien es cierto, desde que estamos en pandemiados y en cuarentenados en todas partes del mundo, como que se ha hablado mucho de que los bosques están respirando, que se supone que hemos hecho, o sea, de hecho, hemos hecho menos daño porque hemos estado más encerrados. ¿Ya hay evidencia científica con datos de que puedan decir, oh, sí, este año de encierro de los humanos fue positivo, por así decirlo, en estas cifras de estudios en relación a cambio climático? Porque, claro, nosotros hemos visto muchas noticias de que hay especies que vuelven a habitar territorios que quizás antes no, pero desde el punto de vista de la ciencia, ¿ya hay evidencia o solo es pseudociencia? Súper interesante lo que tú planteas, porque han habido distintos fenómenos en el mundo. Por ejemplo, en países que fueron mucho más estrictos respecto a la salida de la gente a la calle, efectivamente, por ejemplo, la tala de bosque se redujo. Se redujo simplemente porque no había actividad económica, y eso sí ocurrió. También ocurrió, y hay informes, digamos, de eso, no son como comunicaciones hacia al aire, y sobre la fauna en particular ya hay varios papers, hay varios trabajos. De hecho, hay un trabajo aquí realizado en Valdivia de un colega de ciencias forestales, en que ellos pusieron trampas cámara en distintos ambientes naturales alrededor de la ciudad, incluido nuestro jardín botánico, y la aparición de fauna fue pero increíble. Increíble. Tenemos registros de zorros al interior del jardín botánico, huiñas en el Teja Norte, en el fondo Teja Norte, que eso es al medio de la ciudad, y efectivamente sí, se están movilizando de manera increíble la fauna con la ausencia de personas. De hecho, hace años que no había nidificación de queltehue en el jardín botánico, porque había mucho flujo de personas y de perros. Ahora en la universidad no hay ni perros ni personas. Al no haber personas no hay perros. Los estudiantes van con sus perros. Y los queltehues volvieron a nidificar. ¿Se fija? Y hay evidencia en muchos lugares sobre esto mismo. Pero, por otro lado, en Chile, por ejemplo, aprovechando la pandemia y las políticas de reactivación, ¿cierto?, que en general se generan por miedo a las pérdidas económicas, hubo un ingreso de proyectos al sistema de evaluación ambiental, pero increíble, récord. Así, todos los proyectos que tenían algún pero por ahí, los empezaron a meter al sistema para que pasaran rápido, mientras todos estábamos encerrados. Y eso están, digamos, todos con las antenas paradas y todos a través de participación ciudadana tratando de frenar eso. Pero así como pasó en Chile, en muchos lugares está pasando, digamos, que se hace un poco vista gorda al tema ambiental para que los proyectos pasen y se reactive la economía. Oye, ¿puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Que dentro de lo que habíamos hablado también con Milton previo, es que el experimento igual tiene momentos intermedios en que podemos seguir conversando esto. Entonces quizás montemos, no sé, Milton, ¿qué piensas tú? Porque también Sí, tenemos tiempo de espera. Entonces, si dejamos todo para hacerlo al final después, igual vamos a tener estos tiempos de espera. Entonces, para que no nos alarguemos tanto en la sesión, podemos empezar el montaje y seguir conversando. No sé, Carlos, ¿qué piensas? Yo creo que quizás sería más... Me parece perfecta la sugerencia, porque durante el experimento tenemos momentos de espera, sí, y ahí podemos conversar todo lo que queramos. Entonces, echemos a correr el experimento, y mientras vamos esperando, vamos conversando. ¿Les parece? Joal tenía una súper buena pregunta, pero Joal la dejamos para montemos y ahí la hace, porque está súper buena. Eso. Ya.
Tengo una pregunta bueno. del experimento. Sorry, ¿tiene que calentarse Dale. toda la caja? A ver, la idea, ustedes, bueno, tienen la figura, ¿cierto?, de cómo es el experimento. La idea principal es que la caja actúe como la atmósfera en torno al glaciar, que es nuestro bloque de hielo, ¿sí? Por lo tanto, lo que necesitamos que se caliente es el aire al interior de la caja, ¿ya? Entonces, si la caja se calienta completo, no hay ningún problema, porque eso va a hacer que el aire que está al interior se caliente, ¿ya? Lo que vamos a tratar de simular con esto es el efecto de invernadero, ¿sí? Donde finalmente la energía del sol calienta la atmósfera y esa atmósfera sube la temperatura y por tanto acelera el derretimiento de los glaciares, que es nuestro bloque de hielo. Básicamente eso es lo que vamos a intentar simular ahora, ¿ya? Ustedes congelaron 2 bloques de hielo, 2 glaciares, ¿cierto?, al interior de un pote de margarina o de quesillo, algún potecito. Ese pote, ustedes tienen que perforarlo. Es importante que esa perforación sea de buen tamaño. Piensen en el diámetro de un lápiz, por ejemplo, ¿ya? Porque si hacen solo hoyitos pequeños, va a costar que salga el agua cuando se derrita. Ahí Carlos está mostrando, por ejemplo. Perfecto, Carlos. ¿Sí? Entonces, esa perforación tiene que tener un tamaño que permita que el agua salga cuando se derrita el glaciar. Si hacen Entonces, en el pote de mantequilla también le pueden hacer un tajito que sea un poquito más ancho, como que vaya cayendo en esa esquina. Sí, si ustedes hacen un tajito, el agua por tensión superficial va a quedar retenida y solamente va a gotear cuando haya mucha agua. Entonces el orificio tiene que ser más o menos abiertito, ¿ya? Oye, aquí se me está disparando la temperatura adentro, una locura. ¿A cuánto? 40. 40 grados. Oh, sí, es que está medio chiquitito mi invernadero, parece. Ya. No, pero está súper bien, está súper bien. Voy a buscar mi hielito, mi glaciar. Ya, entonces, vamos a tener los 2 bloques de hielo con cierta altura, colóquenle algo debajo para levantarlo, y debajo del orificio del bloque de hielo tienen que tener un vaso graduado. ¿Tienen su vasito graduado? La graduación la pueden hacer con un lápiz, con un plumón, pueden hacerle rayitas. Rayitas separadas medio centímetro cada una. Ahí Claudia está mostrando que ella tiene sus vasitos, tiene unos vasos precipitados. Y tiene su pote de hielo. Perfecto. Ya, impecable. Entonces, voy a poner la figura que yo les envié. Sí, pon la figura que ahí esclarece. Les voy a compartir la pantalla. Díganme si se ve, por favor. ¿Se ve? ¿Se ve el bloque de hielo o no? ¿O están viendo otra cosa? ¿Se ve bien? Sí, se ve. ¿Y ahora? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ya, perfecto. Ok, entonces. Y ven, yo les voy a poner aquí el puntero. Entonces, tenemos nuestro bloque de hielo. Al interior, aquí está el bloque de hielo, ¿cierto? Tenemos el bloque de hielo montado sobre lo que ustedes quieran. Un libro, otro pote vacío, lo que sea. Lo importante es que haya una diferencia de altura para que cuando se derrita gotee al interior del vasito, ¿ya? Entonces, perdón, algo hice mal aquí. Un segundo. Ya. ¿Ven el puntero rojo, cierto? Sí. Ya, ok. Sí. Entonces, el vasito graduado, como les digo, ustedes pueden colocarle distintas líneas con un plumón o con un lápiz. En el vasito graduado vamos a ir contando
a medida que se llena, ¿ya? El volumen o la cantidad de agua que va ingresando a este vasito graduado. ¿Ok? Y lo vamos a hacer cada 5 minutos. Por eso es importante que este orificio tenga un buen tamaño para que permita la salida del agua y no entorpezca la salida del agua, si es muy pequeño. ¿Ya? Ok. Entonces, en esta situación, vamos a colocar una ampolleta cerquita de la caja para que se caliente la caja y se caliente el interior de la caja. De esa manera, lo que vamos a simular es el efecto de invernadero, que produce el aumento de la temperatura de la atmósfera, ¿sí? En paralelo, al lado, vamos a tener el mismo sistema sin la ampolleta, el mismo sistema sin la ampolleta. Se me pasó la ampolleta cuando les envié el sistema. Este bloque de hielo entonces también se va a estar derritiendo, pero a temperatura ambiente. ¿Cómo nos vamos a asegurar de que efectivamente tenemos efecto invernadero en el sistema con la caja? Es que ustedes van a usar su termómetro, lo van a colocar aquí al interior, en algún lugar, y van a medir la temperatura, ¿sí? Entonces vamos a poder ir monitoreando qué temperatura hay al interior de la caja y qué temperatura hay en el sistema control. Llamamos sistema control a aquel que tiene una situación normal, ¿ya? Todos los experimentos tienen un control, que es una situación de referencia, una situación normal, y tienen la situación experimental, que en este caso es la situación con la caja que simula el calentamiento global y por tanto el cambio climático. ¿Ok? Entonces, les pregunto al tiro, ¿cuál es la variable que nosotros estamos modificando y que va a generar un efecto sobre el glaciar? Sobre la velocidad con la cual se derrite el glaciar. ¿Cuál es la variable que estamos modificando? Temperatura. A través del Temperatura. efecto. Perfecto. Temperatura, correcto. Entonces, es una temperatura que cambia y que va a generar, y tiene una consecuencia, que genera un efecto sobre nuestro glaciar en este caso. ¿Ya? Ok, entonces tenemos una situación control, sin la caja, sin la lamparita, y tenemos una situación experimental, que es el bloque de hielo, con la caja y con la lamparita. Sí, pues, o sea, Ok. tengo abierto, perdón. ¿Alguna duda hasta ahí de cómo montar el experimento? Y yo estaba aquí organizándome. Tengo el bloque de hielo sobre mi vaso graduado, ¿Ya? pero es necesario que tenga algo que lo levante porque el hoyito está abajo, entonces debería funcionar igual la Sí, situación. Allá. asegúrate que el hoyito sea más o menos grande, que efectivamente permita la salida del agua, y que te quede bien, la pendiente que quede bien pareja, porque si te queda inclinado, a lo mejor se te va a acumular el agua en una esquina y no te va a gotear. Ya. ¿Te fijas? Entonces es importante que quede inclinado hacia el hoyito, o que la pendiente esté siempre dirigiendo el agua hacia el hoyito. ¿Ya? Vale. Okay. Ya acá, perdón Milton, ya comenzó a gotear mi glaciar, se me está derritiendo el del efecto invernadero ya. Ya, perfecto, no hay problema. Y va a 50 grados dentro. Esperemos que estén todos listos. Esperemos que estén... Puedes apagar la vela y dejar la temperatura al interior para que no se te suba tanto. Y si se te enfría, vuelves a prender la vela en un ratito más. Perfecto, ahí está. Ya, entonces la idea es que comencemos todos juntos el experimento. Ya evaluar la tasa de derretimiento del glaciar con temperatura alta y con temperatura normal. Y para eso vamos a medir el volumen de agua o cuánta agua se acumula en nuestro vaso cada 5 minutos. Yo voy a ir contando el tiempo
voy a poner el cronómetro, y cada 5 minutos vamos a medir cuántas rayitas ha subido. ¿Ya? Podría ocurrir, podría pasar, que a alguien se le demore en comenzar a derretirse. Y por lo tanto, en la primera lectura, a lo mejor van a tener 0. No importa, colocan 0. ¿Ya? No hay problema con eso. Si a alguien se le empieza a derretir y el agua quedó entre 2 rayitas, bueno, ustedes al ojo tienen 1.4, 1.5, lo que calculen que corresponde. ¿Ya? No tiene por qué ser tan preciso en este caso, porque es una situación demostrativa. A lo mejor con sus estudiantes ustedes podrían ser más rigurosos, por ejemplo, y efectivamente usar un vaso precipitado o usar un sistema graduado más fino. ¿Ya? ¿Están todos listos? Si todos me dan el ok, podemos partir. La idea con eso es que, Pueden levantar todos tengamos al mismo tiempo la medición. Por eso que está preguntando Milton si es que todos parten. Sí, la idea es que partamos todos juntos. Pueden levantar su dedito. Acuérdense que el Zoom tiene un dedito virtual, donde dice, ¿dónde están los emoticones? Las reacciones. Las reacciones. Jorge está listo. ¿Quién más? ¿Quién más? Rocío, también está Rocío, lista. súper. Carolina está lista. Yo estoy lista. Claudia está lista. Ujú. Súper. Todos prendieron la lamparita, Está ¿verdad? lista. Sí. Chile está lista. Nicole está lista. Jessica parece que está lista, ¿no? Sí, está lista también. Sí. Pilar, Oye. ¿te falta o estás lista? Lista, ok. Está lista. Chuta. Yo creo que empecemos. Cecilia está lista. Lista, Ya, Carolina. comencemos está lista. entonces. Súper. Villa Higgins Voy a también echar a está correr el lista. tiempo. Voy a echar a correr el tiempo desde ahora. Ya, partió el tiempo. Tenemos que esperar los primeros 5 minutos para ver si efectivamente se derrite o no se derrite el glaciar. Ya, Milton, yo diría que retomando. Vamos a tratar. Dale, Vero. No, iba a decir que recordar que estaba yo al pendiente con una pregunta que tenía. Ya. Sí. Milton, quería consultarte acerca de cómo se articularon, en este caso, la iniciativa ciudadana para definir como una estrategia regional de cambio climático en la región de Los Ríos. Me parece como igual bien desafiante, así que experiencia. Te entendí el contexto, pero no la pregunta en particular. ¿El cómo qué? ¿El cómo qué cosa? ¿Cómo se articularon? Porque es una iniciativa ciudadana. Entonces, al ser una iniciativa ciudadana, igual es complejo. ¿Y cuáles fueron los actores finalmente que participaron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién tomó en este caso como el rol de organización, etcétera? No sé cómo contar un poco la experiencia, cómo fue. Sí. Acá, yo no participé directamente, a mí me invitaron a un par de mesas técnicas, pero no estuve en la mesa oficial, por así decirlo, pero esto lo organizó la Seremía. ¿Ya? La ley, en el fondo, lo que manda es que sea la Seremía la que organice a los actores sociales para armar esta estrategia. Entonces, en este caso acá se invitó a los académicos de las universidades, gente que trabaja en el área, se invitó a gente del sector productivo para tener su posición también, turismo, agrícola, forestal, se invitó a los organismos públicos, había gente de la intendencia, gente relacionada con el tema de planificación territorial, se invitó a algunas ONG también, y por ahí se me puede quedar alguien más. Pero la idea es que estuvieran representados como todos los grandes sectores de la población. Ahora, eso lo organiza la Seremía. Entonces, es importante ahí que ustedes
estén en contacto o presionen o alerten, ¿cierto? Efectivamente, y estén pendientes a quién van a invitar. Porque podría ocurrir, Hola. ¿cierto? No es que si yo sea mal pensado en ningún caso, pero podría ocurrir que a lo mejor, por decir algo, se deje a la academia fuera. Entonces no hay opinión de expertos, hay más bien opinión ciudadana, ¿te fijas? O al contrario, podría a lo mejor dentro del sector productivo no estar todos los sectores representados. Entonces se van a favorecer estrategias que vayan en favor, por ejemplo, del sector forestal, agrícola, y quede el turismo afuera. Estoy inventando, ¿cierto? Pero pensando en lo que es importante para ustedes como región, el turismo. Entonces, hay que estar pendiente de cuando se haga el llamado, de que efectivamente se inviten a todos para que estén todos representados. Eso es lo importante, que esa representación efectivamente se traduzca en una participación real, que todas las voces sean escuchadas. Eso es importante porque aquí nos pasó una vez, y tuvimos una pelea muy dura, en que estábamos hablando de esta estrategia donde queríamos dejar fuera el tema forestal, y llegó atrasado el director de CONAF, tratando de borrar todo, que no era posible, que la economía de la región y que bla, bla, bla. ¿Te fijas? Y ahí tuvimos que parar los carros bien duros, porque en el fondo esta no era una estrategia de fomento económico, es una estrategia de cambio climático, ¿sí? Y en el contexto de cambio climático, el fomento forestal no concuerda. Y fue bien dura la pelea, pero si no hubiese habido gente capaz de rebatir, capaz que él hubiese pasado la máquina por encima y esto no queda en el papel, ¿te fijas? Entonces sí, hay que estar muy atentos. Ya, Luz quería decir algo. Luz. Luz. No, hola, no, solamente lo que me pasa es que estoy con muchas dificultades, entonces he entrado, he salido y quería saber si habían hecho experimentos solamente. Disculpen que haya interrumpido este tan importante tema. Luz, lo acabamos de montar. Lo acabamos de montar. No sé si Milton podrías poner la lámina nuevamente en el montaje, porque quizás alguien se está también recién incorporando y la coloco al tiro. Y quizás necesitan ver el cómo está. ¿La ven? ¿Ven ahí la lámina? Sí. Sí. Ya. Luz, se montó el bloque con su perforación, uno con la caja plástica y la luz, y el otro en condición normal. Empezó, no sé, Milton lleva el tiempo, empezó hace 3 minutos en este caso. Sí, justo está sonando mi alarma. Ya, entonces... Ya, Milton, ahora todos ahora deberían medir en su vaso graduado cuánta agua cayó. Y anotarlo en un papelito. Yo les voy a mostrar una planilla de inmediato. Pero anoten cuánta agua cayó en su sistema si es que ya empezó a derretirse. Si es que fue 0, deben anotar 0. Si es que aún no. Si es que fue 0, 0. Miren, les voy a compartir pantalla. A ver si lo pueden ver ustedes. Estamos con el experimento todavía, Milton, eso estamos viendo. Ah, perfecto, ya. Entonces dejo de compartir pantalla y vuelvo a compartir pantalla. Voy a colocar la tabla acá. Iba a comentar que me parece, no sé si ahí Lidia o Marita estarán por ahí que nos puedan complementar, me parece que en el caso de la región, la Seremía de Medio Ambiente también estaba haciendo una iniciativa similar a lo que mencionaba Milton en la región de los ríos. No sé si alguien me lo puede confirmar, estoy casi segura. Sí, yo me parece haber escuchado que Kaizen estaba trabajando en eso ya, pero no tengo la certeza. Sí. ¿Ven la planilla Excel, perdón? Sí, ya, sí se mire, ve. fíjense, vamos a ir anotándolo de la siguiente manera. Vamos a tener una tabla para control. Voy a agrandar un poco. Una tabla para el control, ¿cierto? Yo aquí puse temperatura 20 grados. Puede que sea más o puede que sea menos. Ustedes tienen que medir la temperatura del aire en su casa, ¿ya? Esta sería la temperatura asociada al control. Vamos a tener una columna donde tenemos el tiempo en minutos.
Vamos a 0, 5, 10, 15, 20 y así hasta 45 minutos. ¿Ya? Recién pasaron los primeros 5 minutos, vamos aquí, ¿verdad? Vamos a tener otra columna donde dice volumen total derretido, o sea, el agüita que se va acumulando en el vaso. Y yo acá podríamos colocar, por ejemplo, suponiendo que a alguien le cayó una rayita, acuérdense que no todos tienen la misma unidad de medida, a alguien le cayó una rayita de agua, entonces pone 1. ¿Sí? Pero es el volumen total, ¿sí? ¿Cuánto va subiendo? Y a partir, una vez que llenemos esto, vamos a poder calcular el volumen cada 5 minutos y el volumen por minuto. Queremos llegar a esto. A cuánta agua por minuto produce mi glaciar en condiciones de cambio climático versus a cuánta agua por minuto produce mi glaciar en condiciones normales. ¿Ya? Entonces deberíamos después alcanzar algo como esto. Por ejemplo, en esta columna que les marqué, tenemos el tiempo minutos, 0, 5, 10, 15 minutos. En la columna del lado tenemos el volumen total derretido. Al minuto 0 había 0. Al minuto 5 había, en este caso, 2. Al minuto 10, 5 rayitas o 5 ml o 5 unidades según como ustedes estén midiendo. ¿Ya? Y así vamos a ir contando el agua acumulada. Después, en esta columna, vamos a calcular cada 5 minutos, ¿cierto? O sea, la diferencia entre el minuto que estamos midiendo y lo que había antes. Entonces, si antes había 0 y al minuto 5 cayeron 2 rayitas de agua, entonces nuestro volumen cada 5 minutos son 2 rayitas. Y así, ¿ya? En el fondo vamos a ir restando el volumen total que midamos en algún minuto con la medida anterior. ¿Ya? Y eso nos va a dar el volumen cada 5 minutos. Lo puedo volver a explicar si no me lo entendieron. Y con eso entonces, al final lo vamos a dividir. El volumen cada 5 minutos, dividido por 5, que son los 5 minutos, y nos va a dar el volumen por minuto. 0,4 ml por minuto, 0,6 ml por minuto, etc. En un gráfico deberíamos ver algo como esto. ¿Sí? Porque vamos a estar anotando esta tabla para el control y también para el sistema con calentamiento global. Y en el gráfico deberíamos alcanzar a ver algo como esto. Deberíamos ver que el control, que está en azul, se derrite más lento que el sistema con cambio global o cambio climático, que está en rojo y tiene una tasa de derretimiento más alta. A eso deberíamos llegar, ¿ya? Pero partamos por el principio, como se dice, ¿no? Y vamos primero que nada anotando el volumen derretido y después vamos a hacer el cálculo cada 5 minutos para poder hacer nuestra figura. De nuevo, 10 minutos. ¿Cuánta agua hay en su sistema? ¿Ya se les derrite o no? ¿O todavía no se les derrite el sistema? Sí, se derriten ambos. Sí, ok. Ambos están derritiéndose. Carlos, ¿el tuyo? Sí, el mío también se derrite. Yo partí antes, sí, entonces no es muy representativo quizás, pero también se empezó a derretir el control y como apagué la vela, la temperatura de mi efecto invernadero también ha bajado rápidamente. Estamos bajo los 30 ya grados. Pero es una buena diferencia, porque ya sobre 30 es harto. No se olviden de que tienen que medir la temperatura al interior de su cajita para saber si efectivamente tienen temperatura mayor o menor que la temperatura ambiente de la casa. Yo hice una modificación, perdón. Dale, sí. Sí, hice una modificación porque coloqué delante la lámpara para poder crear un ambiente de mayor temperatura y me di cuenta que había subido muy poco, tal vez la ampolleta no era la adecuada, no sé. Entonces lo que hice fue, la temperatura ambiente en este momento en mi casa era de 27, tenemos harto solcito nosotros hoy día, y lo coloqué en la ventana.
y en la Perfecto. ventana me subió a 38. Entonces, esa es la temperatura que estoy manejando en este momento. 27,5 y 38,4 ya. Impecable, porque tienes una buena diferencia de temperatura y esperemos que eso se traduzca en un cambio en la tasa de derretimiento de tu glaciar. Esa es la idea. Quizás al principio van a ir muy similares, pero pasado el tiempo debería notarse claramente la diferencia, uno se va a derretir mucho más rápido que el otro. Si a alguien no le sube tanto la temperatura y ven que la ampolleta no le está funcionando, pueden ayudarlo con una vela, ¿cierto? Como lo está haciendo Carlos, o con el secador de pelo. También pueden tirarle aire caliente al sistema con el secador de pelo y así también pueden generar aumento de temperatura en la caja. ¿Puedo compartir una observación, Milton? Sí. Yo no tengo la precisión del tiempo, pero ahora tengo la impresión de que mi control se va derritiendo más rápido. Está cayendo agua más rápidamente que el efecto invernadero. A mí me pasa lo mismo. Eso, entonces, parece que la quiere decir lámpara que no su sirve casa está... Puede ser. Por eso tienen que ir midiendo la temperatura para estar seguros de que hay diferencia. Porque a lo mejor la temperatura de la casa, supongamos, es 25 grados, y la caja con hielo adentro, a lo mejor el hielo está enfriando el aire y están teniendo aire más frío al interior de la caja. Eso también puede pasar. Como la caja es chiquitita y el volumen de aire es pequeño, probablemente el hielo puede que haga un efecto de refrigerador y que enfríe el aire que está al interior de la caja. Entonces, si la ampolleta no es capaz de subir la temperatura, a lo mejor van a tener que ayudarla de alguna manera, como decíamos, metiendo una vela abajo o con el secador de pelo. Milton, las chicas de Villa Higgins estaban con un tema de que por el tamaño del experimento que están montando, tienen una placa Petri, entonces no sabían cómo hacer las mediciones. Yo les dije que hicieran líneas pequeñitas en la orilla de la Petri, porque si sacaban las placas para medir cuánta agua estaba derritiendo, lo que decían es que se le iba a enfriar la caja. Entonces yo les dije que le hicieran en la orilla de la placa Petri, que les pusieran líneas pequeñitas. Sí, el problema de la placa Petri, que como es tan ancha, va a subir muy poco. Te van a caer, tienes que esperar que te caiga mucha agua para ver esa diferencia, porque el agua se va a desparramar. Si tienen la paciencia y la motivación, yo les recomendaría que cuenten el número de gotas. ¿Cuántas gotas están cayendo cada minuto? Ya, esa entonces sería porque la eso es, puedan ver gotas. Van a lograr más precisión, van a lograr más precisión que midiendo en la Petri. Entonces, usen su termómetro para efectivamente saber si su caja está levantando temperatura o el hielo es muy grande y está enfriando la caja, porque si no va a tener que ayudar a subir la temperatura de la caja. Sobre todo si las casas están calientes, porque si las casas están calientes, porque ahí está pegando el sol, y tienen 25 grados, va a ser muy difícil subir por sobre los 25 grados. Quizás Claudia, tú estás con algo que te mide más efectivamente tu derretimiento. ¿Tienes datos del momento 1, 2 y en este minuto? Sí, mira, estoy en eso, porque ¿sabes qué? Se me ocurrió hacer, como el vaso que yo tengo lo gradué, y como cuesta mucho medir con exactitud cuánto voy avanzando, lo que estoy haciendo es que cada 5 minutos voy sacando desde el vaso graduado y lo voy colocando en estos tubos de ensayo que nos enviaron, que son graduados. Entonces ahí puedo saber más o menos cuántos ml tengo en cada uno de una forma más exacta. Por ejemplo, en el que tengo a temperatura ambiente, llevo como 7 ml aproximadamente, en el que tengo a temperatura ambiente. Ahora voy a medir el que tengo en la ventana, que ya van casi en 40 grados la temperatura.
Claudia, y la medida de temperatura ambiente a los 5 minutos, ¿cuánto fue? Eso. Porque necesitamos cada 5 minutos necesitamos. Sí, yo no la medí con exactitud porque como el vaso era ancho, no llegaba a la primera medida que yo había hecho. Entonces me pasaba algo similar como lo de la placa Petri. Y ahora, por ejemplo, la medida dije de 7 ml y el otro va en 18 ml. Perfecto. Sí, la estoy midiendo con... A este me refiero. A estos que nos enviaron que son que son graduados. Impecable, no impecable, porque vamos a seguir desde aquí, vamos a seguir desde los 10 minutos, vamos a seguir anotando. Entonces, 7 y 18 ya hay una diferencia significativa. Claro, si te está pegando el solcito en la ventana, qué rico, ¿no? Sí. Cerca de 39 grados ya. Ya, mira, que fue más o menos a los 10 minutos, que está, y más o menos en el mismo tiempo, el otro que está con la lámpara, pues hasta acá fueron, a ver, te digo enseguida cuántos ml, porque igual te me da piti. 15 minutos, nueva medición, nueva medición. 8 ml. Entonces, serían 15 versus 8. No, 8 ml y no alcanza a marcar bueno, no sé, puede que sea un ml, pero es que ahí no tengo medida. Perfecto, pero tienes una diferencia importante, entre 8 y 1. Perfecto. Mira, ¿se nota ahí o no? Sí, sí, excelente, se ve muy bien. Ya. Claudia, ¿cuánto te dio en esta medición? ¿Ya lo pudiste medir? El de a temperatura ambiente 12 ml y el que tengo en la ventana 20 ml. Milton, el que te está dando Claudia no es el acumulativo en todo caso, me parece que hay que ir haciendo la... Claro, es el acumulativo el que estoy dando yo. ¿Acumulativo? Sí. A los 5 minutos tenía 7 ml y a los 10. A los 10 o los 15. Vamos en los 15 minutos, ¿no es cierto? Sí. Entonces a los 10 minutos tenía 7 ml y a los 15, 12. Y en el otro, a los 10 minutos, 18. Y a los 20, a los 15, 20 ml. Igual derritió un poco el de la ventana, entonces. Sí, porque me di cuenta que quedó como, el líquido estaba como acumulado un poquito arriba. Ahora que lo moví para sacarlo y para medir, como que cayó mucho líquido. Claudia, perdón, a los 5 minutos, ¿cuánto tenías? Lo que pasa es que a ese momento no tomé la medición porque... Ah, perfecto, ya. Sí, después comencé a medirlos a graduar. Vamos a poner un valor intermedio. Vamos a poner un valor intermedio aquí en el gráfico nomás. Sí, porque lo estaba haciendo con otro método, Milton, por eso que... Sí, ni un problema. Milton, el efecto de la tensión superficial que mencionaste puede ocurrir en cualquiera de los dos, que se acumula agua en el control y en el efecto invernadero, o hay más tendencia o posibilidades que ocurra en uno solo. ¿Por qué pregunto? Porque en el que tengo en el efecto invernadero, que volví a aprender en los dos. Porque tiene que ver con una cuestión. ¿Y funciona? ¿Te funciona con la velita ahora? ¿Te funciona bien? Sí, pero ¿por qué pensé que estaba cayendo más rápido, se estaba derritiendo más rápido el otro? Porque la gotita es más o menos constante, pero en el efecto invernadero cada tanto cae un chorro de agua. Ah, perfecto. Pero eso fue lo que me pasó a mí. Lo que explicó Claudio, claro, cada cierto tiempo es un chorro de agua importante. Eso. Súper buena observación.
De hecho, queda acumulado en el Claro, vaso. puede que haya algún efecto físico en el envase en que se acumula agua y de repente... Sí, no sé si tenga que ver con la tensión superficial, porque entiendo yo que esa es una... A lo mejor lo que está ocurriendo es que se está derritiendo por arriba y el agua empieza a chorrear, se acumula y después cae. Puede ser. Estoy inventando, no tengo certeza. De nuevo anotar. Pasaron 5 más. Milton, a ratos estaba entrecortado, o al menos acá se escuchaba Sí, entrecortado. a mí se me cayó la red en un momento. Ah. ¿Ahora me escuchan? Sí. ¿Bien? Sí, ahora sí. Está actuando la temperatura en este caso, que es desde la superficie del glaciar hacia abajo. Entonces, de inmediato cabe preguntarse, bueno, ¿qué pasará con glaciares que tienen una forma distinta? Por ejemplo, imagínense que ustedes hoy día tienen un bloque de hielo en su pote. Pero, ¿qué pasa si en vez de tener un bloque de hielo, hicieran lo mismo que tiene Carlos, que tuvieran la misma cantidad de hielo, supongamos 1 kilo, pero en cubitos, y no en un solo bloque? ¿Cómo será la superficie de ese glaciar? Súper diferente, ¿verdad? Tendríamos una superficie lisa, ¿verdad? Tendría un área X, supongamos un área de 100, mientras que si tenemos muchos cubitos, y sumamos la superficie de cada uno de esos cubitos, a lo mejor el área total de la superficie es 200 o 300. ¿Sí? Y por lo tanto, ahí hay una nueva variable que ustedes podrían incorporar en sus experimentos futuros, la forma del glaciar. Porque eso va a determinar el área del glaciar que está en contacto con el aire caliente. Si yo tengo un bloque, un cubo, mi corazón del glaciar está más aislado porque tengo menos superficie alrededor que está en contacto con el aire. Pero si en vez de tener un bloque tengo muchos pedacitos pequeños, este glaciar va a tener muchos núcleos, muchos corazones, por así decirlo, y van a estar muy cerca cada uno de ellos de la superficie. Por lo tanto, las posibilidades de que se derrita más rápido, dada esa forma, son mayores. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, hagan un experimento con sus estudiantes, perfectamente podrían colocar como variable la temperatura, pero también podrían sumarle al lado la forma del glaciar, o también podrían sumarle al lado otra variable que ustedes quisieran incorporar. Ahí podemos sumar entonces, quizás Milton, como decís tú, la forma del glaciar o el tipo de glaciar. Hay algunos que se conocen como glaciares secos, ¿cierto? Y que tienen características quizás un poco distintas a un glaciar frío o con mayor quizás movimiento. Se sigue derritiendo aquí el control de manera bien constante. Acá por lo menos yo tengo pero tengo mucha más agua en el del efecto invernadero. Yo me di cuenta que gradué más mi vaso, entonces las primeras gotas no tenía graduación para ir registrando eso. Recién ahora, después de un rato, llegó a mi primera rayita, pero ha pasado un rato y el vaso también es más grande, entonces tengo distintos volúmenes de agua derretido. Estoy aquí viendo todo en mi experimento, las cosas malas que no hay que hacer. Eso es lo que estoy aprendiendo yo acá ahora para replicar el experimento. Lucía menciona que también hay glaciares que están como sobre tierra firme o sobre agua, que eso podría ser también, quizás es un poco difícil. Registro, nuevo registro. 5 minutos más. Yo no sé si alguien de la región ha ido a Perito Moreno. Un poco difícil, recordemos que esto es una representación, ¿cierto? Yo he ido.
Y Bueno, Laguna San Rafael también tiene esa característica. Al Cayuqueo igual he ido y a Queulá. yo no sé si en Cayuqueo se ha visto un retroceso o una disminución del tamaño. ¿Sí? Sí. Ya. En el Calafate también se dio esa misma tónica, esa misma característica. Ahora, como les decía, esto es una representación, ¿cierto? Y en realidad, para explicar el derretimiento de los glaciares hay muchas otras variables involucradas que probablemente nosotros nunca vamos a poder manejar. Y que tiene que ver, por ejemplo, la pendiente del glaciar, la altura donde está el glaciar, si está inmerso una parte en el agua o no, la profundidad del glaciar. Hay glaciares, por ejemplo, yo tengo entendido que se ha registrado avance del glaciar, pero eso no es porque el glaciar esté creciendo, sino que es porque el glaciar se está deslizando desde arriba de la montaña hacia abajo. Entonces, en el fondo, uno ve abajo el avance, pero el retroceso está ocurriendo arriba. En el ¿Ya? grosor. Entonces, hay un montón de situaciones que nosotros no vamos a poder simular. Claro, exacto, no vamos a poder simular, pero en el fondo lo importante en cualquier experimento es que ustedes estén conscientes de cuáles son las variables que pueden influir sobre la respuesta que yo estoy visualizando, que en este caso es el derretimiento. Y por lo tanto, elegir, eso es lo que uno trata de hacer en ciencia, elegir la variable que uno que es la importante. Y es esa variable la que manipula. Por eso nosotros estamos considerando los determinantes acelerados. ¿Sí? Entonces, si ustedes hicieran el mismo experimento, solamente cambiando la pendiente, puede que la pendiente del cerro tenga algún efecto. Pero si no manipulo la temperatura, probablemente no voy a ver ese efecto. Entonces, y eso en el orden de cualquier experimento. ¿Sí? Por ejemplo, para las plantas, actualmente uno sabe que la luz tiene un efecto inmediato en la respuesta de la planta. Más luz que los nutrientes. Eso no quiere decir que los nutrientes de la planta, solamente quiere decir que si yo quiero evaluar la respuesta de la planta a una situación particular, tengo que definir cuál es que esa situación particular es mi respuesta. ¿Me explico, cierto? Sí, hay muchas variables involucradas, pero siempre hay que tratar de identificar cuál es la variable más relevante para la respuesta que yo quiero evaluar. Milton, te vamos a pedir que hables más lento, porque estás con mala señal. Entonces, ¿Ya? ¿Por qué? Se a veces ¿sabes qué? pone lento y después tira todo rápido. Lo perdimos. Ya, vale. Ah, no, ahí está. Ya, la siguiente medición la hicieron. Sí. Ah, ya. ¿Cuánto te dio, Claudia? Ah, sí me habías dicho. 17, la temperatura ambiente 22 y en la ventana 42. 42. Sí, de 33 a 42. Perfecto. Pero la última medición que hiciste fue 17 y 33, ¿verdad? Correcto. Y ahora acabo de medir. La última medición que hiciste fue 17 y 33. Correcto. Y ahora acabo de medir, para tener lista la medición, me dio 22. Tiempo otra vez. Sí, 22 y 42. ¿Cómo te va, Carlos?
¿Hay derretimiento o no? Sí, ¿del hielo o yo? Bueno, estamos los dos ahí más o menos en situaciones similares. Sí, otra observación que yo puedo hacer, yo tenía 6 cubitos de hielo en cada experimento, ¿cierto? En el control y en el efecto invernadero. Tengo 4 cubitos de hielo quedan en el efecto invernadero y los 6 están casi intactos, no intactos, pero se mantienen los 6 cubos en el de control y se han derretido más rápido. Los que están arriba, esos cubitos de hielo, están más pequeñitos. Eso puedo, y tengo en mis graduaciones que no están, no sirve mucho compararlas porque un vaso es más ancho que el otro. Tengo ya 2 unidades del efecto invernadero y una del otro, pero eso es como un dato rosa porque no las puedo, no son iguales mis vasitos. No, pero lo que puedes hacer es que al final, si es que al final, ahora lo sigues manteniendo con tus unidades, pero al final tienes el volumen total de cada uno, lo mides en algo que tenga graduado, mides tu volumen total y después lo haces cuánto era la marquita de cada uno. Perfecto. No sé. ¿Y a la Fernanda cómo le va con su experimento? Fernanda Reyes, que estaba delante montándolo. Hola. ¿Cómo te va? Aquí va. A ver, me voy a dar vuelta. Ay, casi boté algo. Ahí va uno. Ya. El otro está atrás. Ya. Pero va lento. Va bien lento. Va lento, pero se notan diferencias. ¿Cómo aumenta? Sí. Entre ellos no tanto. Ya. Pero sí se va derritiendo. Yo, igual que mi bloque de hielo, es un poco grande porque la temperatura dentro del pote es más baja que la temperatura ambiental. Ya. Mira, se repite la observación que habíamos hecho con Claudia, en Lucía también, Vero Milton. Lucía observa lo mismo en el efecto invernadero, que agua en gran cantidad cada cierto tiempo y en el control va goteando. Todo el tiempo. Tiempo nuevamente, tiempo. ¿Vamos por la media hora ya? Sí, ya tenemos 35 minutos, creo. Sí, esta es la de los 35. Claro. Sí, eso de que va cayendo chorros tiene que ver probablemente con la forma en que se está derritiendo. Seguramente arriba hace más calor que abajo, que en el núcleo, y se debe acumular agua en algún lugar del pote, en algún rincón, y de repente se acumula tanto que un cierto volumen, digamos, que empuja y cae todo junto. Tenemos Puede un ser gloss, como el que tuvimos esta semana en una parte de nuestra región. ¿Ah, sí? Sí. Sí, hace 3 días creo que hubo uno. 4 días. ¿Y qué les pasó? ¿Dónde? ¿Fue de Cochrane? No sé si alguien de allá... En Cachet. ¿Fue en el Cachet? No, esta vez parece que no Sí, fue. Cachet. Ah, sí. Cachet, entonces. Sí. Cuando yo llegué a la región en el 2008 fue la primera vez que pasó o la primera vez que se notó. Ha pasado varias veces desde ahora, esa vez. Exactamente, y de ahora ya es un efecto regular que sucede, pero en esa época era como, wow, esto pasó, un vaciamiento, y yo me acuerdo las noticias en los diarios y todo, pero ahora ya es algo que ocurre con bastante frecuencia. Sí. Wow. ¿Y por qué esa frecuencia mayor? ¿Qué pasa? ¿Qué se sabe por qué? En realidad creo que sí se sabe, Milton, pero yo no me acuerdo ya en realidad. Como que me desligué un poco de esos temas. Pero, sí, no, yo tampoco. Ya no me acuerdo por qué. Estoy casi segura que sí se sabe por qué había aumentado, pero
creo que era que había aumentado también como la temperatura en el lago. Sí, algo tiene que ver con los de hielo. Claro, o sea, aumentaban los de hielo, Ok. se acumulaban. Ah, parece que habían unas, no sé si era sedimento. No, no voy a chamullar. Ok. Jessica Troncoso Eso. dice que es una fisura. Sí, es una fisura entonces, sí. Ah, perfecto. El glaciar es más débil, entiendo, donde hay mayor concentración de oxígeno, ¿no? Se debilita en eso. Me pillaste. Sí, sí tiene que ver con eso en particular. No, de hecho no lo había escuchado. Tú dices oxígeno en el hielo, dentro del hielo, como físicamente. Bueno, tiene lógica pensando que si tiene más oxígeno, entre comillas, más poroso, por así decirlo. Sería más poroso y además si hay un aumento de temperatura, el gas Se dilata. Sí, exactamente. O sea, tiene sentido por lo menos. Tiene sentido, sí. Sí. Vamos. Sí. También tiene sentido que quizás se vaya derritiendo por arriba primero, que está más en contacto con la radiación, con otros elementos eventualmente. Con el aire caliente. Con el aire caliente. La zona superior de tu bloque está en mayor contacto que la zona inferior, creo yo. Porque además tienes la protección del mismo pote, en el caso de los que tienen el bloque en el pote de margarina, o de la misma botella que es el recipiente que estás usando tú. Milton, ¿te parece que esta sea la última medición que tomemos? En honor al tiempo, 11:50. Ya, pero el gráfico no va a salir bonito, po. Bueno. Porque ¿cuánto crees que necesitamos? Sí, la medición a los 35 minutos la tengo igual. A ver, la de los 35, dale. Fue de 29 y 56. 29. Y ahora viene la de 40. Sí, 56, ya, esa no la había notado. Porque hubo, mira, si ven el gráfico, ¿no? No. No estás compartiendo pantalla, Milton. Oh, maldición. Yo pensé que estaba compartiendo la pantalla todo el rato. Espérense. Ok, ahí va. ¿Lo ven ahora? Ah, está bueno. Se ve. Así van las anotaciones. Y ahí, nueva medición. Y hubo un descenso, hubo un aumento importante en el caso del sistema de Claudia, por ahí por los minutos 20-25, y después las dos últimas medidas han sido bajas. Entonces algo pasó aquí que se nos cayó. Y fueron las dos, Fueron las dos. Entonces fue tanto el control como el experimento. ¿Por qué? No lo sé. Puede ser que al principio se acumuló agua. Fíjense Yo creo que aquí. es eso, que tiene ciclos de acumulación. Aquí, sí, a los 15 minutos tuvimos una muy baja producción de agua, pero justo después, a los 20, hubo mucha. Entonces debe haber sido la suma de estos dos tiempos que se juntó y se disparó. Claro. Debe haber sido algo así. Pero en ese momento yo me teoría, percaté que se estaba acumulando agua en la superficie, entonces eso no lo había considerado antes. Tengo la nueva medición a los 40, es de 33 y 63.
Ok. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? Claro. Por favor, sí, claro. La luz. Ya, bueno, mis condiciones bien precarias de experimentación, ¿ya? Porque en realidad tengo una lámpara que no calienta tanto y mis medidas también son demasiado precarias. Porque usted, solo es una comparación, ¿ya? Porque lo hice con un tubo de ensayo graduado, ¿ya? Pero está medio borroso los numeritos, ¿ya? Entonces, la primera, a los 10 minutos, porque a los 5 no medí porque ustedes ya habían partido. Así es que por eso no sé si es tan bueno mi resultado o tendrá o será alguna evidencia importante, pero para mí sí lo es. Ya, no sé para ustedes. A los 10 minutos puse un aproximado, porque a los 15 fue que yo tomé la primera medida que llevaba 5. A los 10 minutos le puse 10 y aproximé el efecto invernadero, le puse 5. A los 15 tenía 5 ml en temperatura ambiente, tenía 8 ml en el efecto invernadero, a los 20 minutos tenía 11 ml en la temperatura ambiente y tenía 16 ml, perdón, aquí me equivoqué, tenía 26 ml en el invernadero. A los 25 tenía 16 y 45, a los 30, 20 y 50. Y hasta ahí llegué porque se me llenó el tubo de ensayo. No, está perfecto, está súper bien. Está súper bien. De hecho, si se fijan, más allá de que podamos tener variación entre un momento y otro, porque aquí en el fondo lo que nos está diciendo el gráfico que estamos viendo con los resultados de Claudia es que hay variación entre un momento y otro, ¿cierto? Porque se acumula agua, sale de golpe, etc. Lo que nos está mostrando esta tendencia es que siempre el efecto invernadero produce más agua en el glaciar que en el control. ¿Se fijan? Más allá del patrón de que a veces es mucho volumen y a veces poco volumen, que la línea roja está por sobre la línea azul. ¿Se fijan? Y la línea roja es la del efecto invernadero, la línea azul es la del control. Y con los resultados que recién escuchamos pasa lo mismo. En cada medición, la producción de agua en efecto invernadero es superior a la producción de agua en control. Y yo creo y espero, ojalá que así sea, que a todos les esté pasando lo mismo. Que en general la producción de agua en el efecto invernadero es mayor que la del control. ¿Sí? Claro, a mí en una... Entonces, a los 20 minutos fue como que se disparó la cuestión, pero seguramente fue un error humano, pienso yo. Porque yo siempre mantuve, o sea, en el mismo lugar la lámpara, y además que lo hice en la caja grande plástica, ¿ya? Entonces igual es más lento, pienso yo, porque la otra colega entiendo que estaba directo al sol y ahí además, creo, no sé, que podría haber más posibilidades de derretimiento. Pero en el minuto 15 y 20 fue como que se fue muy rápido. Entonces ahí no sé qué pasó, algo sucedió. Sí, a muchos les pasó eso. A muchos les pasó eso, que se les acumuló agua, seguramente en la superficie, y luego bajó de golpe. Ahora toca medir. Nueva medición. Oye, Milton, yo tengo una pregunta. Sí, ahora toca medir. Pensando en los resultados Y esta puede ser la última. Sí. Que estamos viendo. Vale. Entonces, si esto está sucediendo en nuestros océanos, entonces está aumentando efectivamente el volumen de agua. Yo me imagino que el ciclo hidrológico no necesariamente está actuando de la misma forma por la temperatura. ¿O no? Correcto, es que hay varios factores. Uno es que efectivamente al calentarse el planeta, el agua se dilata y por lo tanto aumenta el volumen. Tienes el aporte del derretimiento de los hielos,
el aumento de la temperatura del agua además hace cambiar los patrones de evaporación del agua. Entonces, por ejemplo, en el trópico, la frecuencia de huracanes es mucho mayor ahora, y la intensidad también, producto del aumento de temperatura del océano, porque creo que son 26 o 27 grados límite. Sobre 26 grados de temperatura del agua se producen estos huracanes. Si tenemos el agua bajo los 26, no se producen. Entonces ahora estamos cada vez pasando este límite con mayor frecuencia y hay mayor producción de huracanes. Entonces ahí es súper evidente. Pero en otros lados no es tan evidente porque no hay huracanes, pero sí cambian las corrientes atmosféricas, cambian las corrientes oceánicas, cambian los volúmenes de agua que se evapora a la atmósfera y por lo tanto la densidad de las nubes que llega al continente y por lo tanto las lluvias. Hay una serie de cambios a nivel planeta súper importantes que en realidad nosotros no estamos muy conscientes porque no es algo que uno vea todos los días, digamos, en el pronóstico del tiempo, pero están pasando, sí, justamente por detalles muy pequeños como esto. Claudia, ¿tienes la última medida? Sí, 38 y 69. Ok. ¿Alguien tenía una pregunta por ahí? Sí, yo quería preguntar, Luz, porque resulta que ahora yo observo el hielo y en el centro se ve concentrado, seguramente está más, no sé cómo se dirá, ya concentrado voy a decir, ¿y eso sería el núcleo? ¿O no? ¿O sea, claro, perdida? Sí, claro. Lo que tú ves en el fondo es la zona al interior de tu hielo, de tu glaciar, que está más aislada de la atmósfera porque está al centro. Entonces hay más hielo a su alrededor separándola de la atmósfera. Y por eso se mantiene más consistente que la zona periférica. Entonces es muy importante la forma y el tamaño del glaciar porque efectivamente de eso va a depender qué tan grande es este centro que está aislado de la atmósfera y cuánta superficie está en contacto con la atmósfera. Sí, se ven como unas ramitas así, que se desprenden hacia, seguramente debe ser flujo de oxígeno que va liberando, no sé. Pues se van observando, está muy distinto ahora. Es como que tuviera unos pelitos así, no sé. Sí, sí, son fracturas que es porque se va cambiando la densidad del agua, del hielo. Yo creo que esta es la última, pero con esta medición, que quedan 40 segundos, estaríamos en el tiempo, creo yo. Bueno, yo tenía aquí preparada una situación más o menos ideal, ¿ya? Y que se parece de alguna manera al patrón. Más allá de la forma de la curva, el patrón que estamos obteniendo es muy similar al que está en la figura. Porque el control, en azul, tiene una tasa de derretimiento mucho menor a la situación en calentamiento climático, en cambio global, que está en rojo. O en efecto invernadero, porque en realidad lo que estamos simulando es el efecto invernadero. La última medición me dio 40 y 74. Milton, Jessica Troncoso nos pregunta en el chat que qué sucede con la humedad ambiente. Que si es favorable o desfavorable para el cambio. Con la humedad ambiente. Claro. ¿Para el cambio climático? Sí. ¿O para el derretimiento del glaciar? ¿Para qué era la pregunta? En el caso de la pregunta, ella pregunta por el cambio climático. La cantidad sí, por el cambio climático es importante, porque la humedad en el aire también actúa como un gas de invernadero.
También el agua es capaz de retener temperatura. Por lo tanto, si tenemos más agua en forma de vapor en la atmósfera, retenemos con mayor facilidad o enfriamos. Es que, a ver, no voy a entrar en detalle ahí, pero hay un fenómeno físico que tiene que ver con la altura de la atmósfera y qué sé yo. Pero básicamente, al tener más agua en el aire como vapor, cambiamos la capacidad que tiene el aire de retener o expulsar temperatura, energía en este caso, no es temperatura, es energía que se traduce en más o menos temperatura. Entonces, el agua, dicho de otra manera simple, el agua en la atmósfera como vapor de agua es capaz de actuar como un gas de invernadero. Por lo tanto, si efectivamente estamos cambiando las tasas de evaporación de agua del océano, y también a través de eliminar la cobertura de plantas en la tierra, también cambiamos las tasas de evaporación, porque las plantas permiten sacar agua hacia la atmósfera, incorporar agua hacia la atmósfera, perdón. Entonces estamos modificando esta capacidad que tiene en el fondo puede actuar como un gas de invernadero. Y es muy importante, como ella preguntaba, sí, es muy importante. Súper, Jessica dice que está oca con la respuesta a Milton, así que muchas gracias. Ya. Oye, Milton, ¿les podemos hablar del desafío que tú planteas? Ya, estaríamos. Sí, quiero ir a eso. Fíjense que este es el gráfico que nos dio con las mediciones de Claudia. Ya, no lo incorporo mismo, ¿no? A ver, ahí está. Irregular, y que tiene que ver en cómo estamos tomando las medidas. Estamos en una situación que es un modelo, es una maqueta, ¿cierto? Entonces seguramente en algún momento se retuvo agua en el pote y se soltó de una, y esto produjo que tuviéramos un pic de producción de agua en algún momento, y en otro momento más bajo, ¿ya? Pero independiente de eso, porque a todos seguramente les dio una forma distinta su gráfico, si es que lo grafican, independiente de eso, siempre, en la mayoría de los puntos, tuvimos un mayor derretimiento del glaciar en condiciones de efecto invernadero que en condiciones normales, ¿sí? Y por lo tanto, nuestra variable de temperatura que ustedes midieron, tiene que haber una diferencia de temperatura entre el control y la caja. Esa diferencia de temperatura entonces explica el por qué se derriten de manera que está efectivamente teniendo un efecto, teniendo una respuesta sobre nuestro sujeto de estudio, que es el hielo, ¿ya? Entonces, nosotros aquí manipulamos una variable, y les voy a poner el otro monito. Nosotros manipulamos una variable que es la temperatura. El desafío es que ustedes identifiquen una segunda variable. Ya hablamos directa e indirectamente de varias, pero que ustedes identifiquen otra variable y que la incorporen al mismo experimento, ¿sí? Entonces, que puedan de alguna manera sugerir, mencionar, proponer qué otra variable podría ser importante en explicar la velocidad de derretimiento de los glaciares, ¿ya? Y que ustedes hagan el experimento para comprobar si efectivamente eso que ustedes proponen es cierto. En el fondo, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar haciendo primero una observación que nos va a permitir decir, yo creo tal cosa. Eso que uno cree que va a pasar nace de una observación, de que ustedes lo leyeron,
alguien se los contó, lo observaron, lo miraron durante el experimento y lo suponen, ¿ya? Nace de una observación. El resultado de esa observación, perdón, el resultado o lo que ustedes proponen que va a ocurrir, finalmente es una hipótesis. Yo espero que pase tal cosa. Eso es una hipótesis. Y yo compruebo si esa hipótesis es verdadera o falsa haciendo el experimento. ¿Verdad? Entonces, en el fondo, de una manera muy simple, lo que están haciendo es aplicar el método científico. Una observación, a partir de la observación me hago preguntas y planteo hipótesis, digo, bueno, ¿será importante el tamaño del glaciar? Mi hipótesis es sí, el tamaño del glaciar es importante porque mantiene la temperatura en su interior más tiempo. Lo estoy inventando ahora, sí. ¿Ya? Entonces, hagamos un experimento donde colocamos glaciares de distintos tamaños y entonces ahora la variable que estamos manipulando no es la temperatura, sino que es el tamaño. ¿Cierto? Todo lo mantenemos igual, todas las condiciones las mantenemos igual y solamente cambiamos la variable que va a producir el efecto, que es el tamaño del glaciar. Esa diferencia en tamaño debería producir un efecto en la tasa de derretimiento. Y este mismo ejercicio ustedes lo pueden hacer con otras variables que se les ocurran, ¿cierto? ¿Qué pasa si el glaciar está rodeado de plantas? Bueno, hago una hipótesis y haré un experimento donde mantengo todo igual. El tamaño del glaciar ahora es igual, la temperatura es igual, pero lo que varío es la presencia o ausencia de plantas. Siempre manipulo una variable, para efectivamente estar seguro que es esa variable que yo manipulo la que produce el efecto que yo creo que va a ocurrir. ¿Ya? Entonces ese es el desafío, ¿ya? Que queda planteado para que ustedes puedan ejecutar de manera independiente. Sí, perfecto. Creo que quedó claro. No sé si... Yo tengo una duda. ¿Ese desafío se sube a la plataforma? Sí, yo lo vamos a poner, en este caso lo vamos a poner en el foro, ¿ok? Vamos a hacerles la imagen del desafío y lo suben en el foro. Ya. ¿Y van a solicitar alguna evidencia del experimento, alguna fotito, alguna cosa así? Sí. Ok. Sí. Sí. Sería súper bueno que ustedes pusieran una fotito y que en, no sé, 3 líneas dijeran, yo considero que una variable importante es tal variable, y la voy a probar con el siguiente experimento, donde mantengo todas las cosas iguales y manipulo esta variable, ¿cierto? Mi resultado es este. Claro. 3 líneas, 4 líneas, no más que eso. ¿Ya? Pero en el fondo, para tener claro cuál es la lógica del razonamiento que tienen ustedes, si identifican en el fondo la variable importante y si efectivamente arman su experimento para poner la prueba. ¿Ya? Muy cortito, no se compliquen con eso. En el fondo es así, un punteo, por decirlo de una manera simple. Perfecto. Ya, entonces, no, pues dar las gracias a Milton por el contarnos más de lo que él desempeña, en lo que él se desempeña, y por compartir esta experimentación con todos. Ojalá no se hayan aburrido mucho nomás y que no haya sido muy larga la espera, pero siempre es entretenido jugar con agua. O sea, reconozcan. A mí al menos me entusiasma. Sí, y a los estudiantes. Así que bueno, gracias por su participación, por haberse tomado el tiempo de haber venido. Sí, piénsenlo que es un experimento muy simple, lo pueden hacer con botellas, con recipientes, pueden manipular muchas variables y siempre va a ser entretenido para los estudiantes. Pueden incorporar en los mismos objetivos de aprendizaje no solo el tema del cambio climático, sino que las matemáticas. Cuando hagan la tabla, calculen la experiencia, pueden hacer una pequeña ecuación para ver varios objetivos de aprendizaje, me parece.